Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Cordial bienvenida. Lenín Moreno ha llegado en condición de candidato y como ustedes pueden apreciar, ha habido una recepción apoteósica a la figura presidencial de Lenín Moreno. ¿Qué opina de todo lo que hemos dado a conocer hasta este momento el doctor Enrique Ayala? Muy buenos días, doctor Ayala. Muy buenos días a Gonzalo y a los contertulios. Bueno, el gobierno hay cosas que sabe hacer bien y este aspecto que tiene que ver con el montaje de escenarios electorales los ha hecho bien desde hace 10 años. De modo que esta llegada casi redentora de Lenin, pues proyecta esa imagen. Sin embargo, Lenín Moreno y quien le acompaña en la fórmula, que parece que es el señor Glass, serán al fin y al cabo los candidatos del correísmo y tendrán que afrontar esa realidad. Yo no creo que el carácter personal suave, simpático de Lenín Moreno vaya a poder sobreponerse a la naturaleza agresiva y autoritaria del correísmo. Por otra parte, ojalá le haya oído Correa pues el mensaje de Lenín Moreno, que dice que hay que tener respeto, que no hay que agredirse, y el presidente sigue haciéndolo sistemáticamente. O sea, si alguien tiene que convencer a Lenín Moreno sobre una campaña limpia, tranquila, de propuestas, no es a sus adversarios, es a su patrocinador. De modo que estamos esperando ver si es que... Pero no era patrocinador hasta hace algunas semanas. Bueno, de lo que hemos dado cuenta. Yo no conozco las intimidades, no conoce usted. No conozco los interiores del movimiento país, pero el resultado es que este próximo día sábado lo que tendremos es una candidatura correísta encabezada por Lenín Moreno. Yo estoy de acuerdo con él que hay que hacer una campaña respetuosa, una campaña de propuestas, una campaña en la cual incluso ciertas denuncias no se transformen en bandera de lucha, y sobre todo una campaña muy leal con el pueblo ecuatoriano, que lo que necesita es fundamentalmente una salida a la crisis en que estamos metidos en buena parte por la acción del gobierno. ¿Usted en aras de qué confianza y qué voluntad política usted admira en el general Paco Moncayo, que se dio sus posibilidades en su beneficio? Aparte de una admiración que tengo por Paco Moncayo desde hace muchísimos años, yo lo conocí a él cuando fue gerente del CREA, en la época de la dictadura de Rodríguez Lara, en que yo era estudiante universitario y visitamos Cuenca. Desde ahí lo conozco y le tengo afecto, simpatía. Pero esto no es una situación solamente de simpatía personal, de afecto, de admiración, sino del reconocimiento. ¿Qué le demostró en esa ocasión anecdóticamente? Que era muy eficiente. Yo tenía claro la impresión de todo universitario que los militares eran unos gorilas, unos ignorantes y que no entendían razones, ¿no? Y nos topamos con un tipo tranquilo, sensato, que además había leído, que era una persona que tenía muy buena formación y sobre todo lo vimos administrando el CREA en términos muy eficientes. Él resultó ser un muy buen gerente de esa institución. Pero ahora la decisión mía no fue tomada, insisto, solo por simpatía, fue fundamentalmente porque yo creía que el general Moncayo podía, con su figura, con su convocatoria, ampliar el Acuerdo Nacional por el Cambio. Él podía llegar a otros sectores. Yo creo que José hizo precisamente en un artículo suyo una inteligente observación al respecto, en el sentido de cómo se puede ampliar hacia sectores de centro la candidatura. Y por eso me pareció que Paco Moncayo era la persona más adecuada para hacerlo. Y en ese sentido, pues mi renuncia no fue solamente un acto de desprendimiento, sino fue, llamémoslo así, una decisión política de apuntalar aquella candidatura que yo creía que podía ser la que más potenciaba este acuerdo. Ahora bien, no me equivoqué, porque en pocos días después de eso la izquierda democrática lo presentó como candidato y lo ha apoyado el movimiento Vive aquí en Quito. Es evidente que en estos días se ha ido consolidando esa posibilidad de su candidatura presidencial, de manera que yo creo, con todo respeto a personas por las cuales yo no puedo hablar, que el próximo día sábado él va a ser electo por unanimidad candidato a la presidencia de la República. Esto quiere decir
que habremos logrado algo que nos planteamos desde el principio en el Acuerdo Nacional por el Cambio, las organizaciones sociales y las organizaciones políticas, y es que le ofrezcamos al país una sola alternativa. Esto que a la gente nos dice en las calles, al bajarme del trole el otro día, una señora me reconoció y me dijo: vea, doctor, únanse, no vayan a salir separados. Esto que la gente nos dice apenas puede, y es, vean, necesitamos unidad. Creo que lo estamos cumpliendo, lo hemos estado trabajando, lo hemos estado elaborando, y ahora tenemos los resultados. Entonces, eso quiere decir pues, que Paco Moncayo no es el candidato de un partido, no es el candidato de un número, sino el candidato de una gran confluencia social y política que estoy seguro se va a inscribir con varios números electorales y que además va a patrocinar listas, sobre todo en las provincias de unidad. La plaza mayor del General Moncayo será la Serranía, si es que incluso la Lourdes pasa a ser candidato de región. Y el otro candidato tiene repartido a sí mismo en todo la geografía nacional, tiene una campaña anticipada, don Guillermo Lasso. ¿Usted cómo calcula se van a dar esta acción proselitista tan complicada con una cohesión del oficialismo que puede darle una sorpresa de nuevo al Ecuador opositor a Correa? Gracias, Gonzalo. Buenos días. Enrique, también para ti, buenos días. Y para los oyentes, gracias por la invitación, Gonzalo. A ver, yo creo que esta es una campaña que va a hacerse alrededor de tendencias, más que evidentemente que va a haber un fraccionamiento, pero uno puede leer ahorita unas tendencias. Es decir, digamos que la centro derecha tiene dos candidatos, en las personas de Guillermo Lasso y Cintia Viteri. El centro y un poco la izquierda tradicional, movimientos sociales, está alrededor de Paco Moncayo. Tal vez ahí la única expectativa o la única interrogante es si Lourdes y el movimiento Pachacutic va a plegar y van a hacer esta unidad, porque pareciera que los otros movimientos están ya alrededor de Paco Moncayo. Entonces, y está el candidato del oficialismo, que es Lenín Moreno, que tampoco creo, Gonzalo, la va a tener tan fácil. Internamente inclusive. Internamente sobre todo. Porque si bien él tiene unos números en la opinión que han ido bajando, de simpatía, de recuerdo de lo que él hizo, de lo que él fue, digamos, nosotros lo hemos llamado el policía bueno, porque durante el gobierno, los 6 años que estuvo con el presidente Correa, fue el policía bueno. Jugó a hacer eso y se dividieron bastante bien, el presidente haciendo el papel de lo que él es, el malo de la película, y el otro haciendo el papel de lo que... El celular de alguien, creo que es el tuyo, Enrique. Sí. Entonces, ahora, y mirando lo que incluso decía Enrique, él llega con un discurso donde habla. Yo anoté 4 cosas de lo que él dijo, que parecen fundamentales y que son básicamente el round que él va a protagonizar con Rafael Correa. Yo sostengo que hay 2 partidos para Lenín Moreno, uno con la oposición y otro con Rafael Correa. Híjole. Y lo pongo, él dice respeto, lo cual el otro señor no conoce esa palabra. Él dice tener en cuenta el criterio del otro. El criterio del otro aquí ha sido absolutamente criminalizado. Él dice consenso. Correa dijo, si no mal recuerdo, incluso en un mensaje a la nación, que el consenso era propio de las pequeñas burguesías, que eso no era lo de un gobernante gobernaba por mayoría, qué consensos ni qué nada. Él habla de diálogo, lo cual todo el mundo es consciente. De grandes acuerdos. Él habla de grandes acuerdos. Y él habla de mano tendida, lo que hemos tenido es un puño cerrado. Entonces, aquí, y nosotros hemos puesto en Cuatro Pelagatos dos artículos sobre el tema de Lenín Moreno. El uno, porque Correa comparó a Lenín Moreno comparó la situación de la oposición con lo que ocurrió en Argentina,
¿no es cierto?, diciendo, cuidado, nos pasa lo de Argentina, que se unió la oposición alrededor de Macri, y nosotros fuimos a leer lo que ocurrió con Scioli, es decir, por qué el candidato de Cristina Fernández perdió. Y perdió fundamentalmente porque nunca pudo lograr hacer lo que va a pretender hacer Lenín Moreno. Lenín Moreno va a pretender ser el hombre de los cambios, cuando el otro señor lo que quiere es la continuidad. Lenín Moreno va a pretender hacer esto que está diciendo, el diálogo, el consenso. Ese es su discurso, ahí lo estamos viendo. Nosotros ya lo anunciamos en Cuatro Pelagatos hace mucho tiempo que ese iba a ser el discurso y la estrategia de Lenín Moreno. Pues bien, vamos a ver cuando Lenín Moreno empiece a enfrentar los temas de la política, los temas de la economía, va a encontrarse irremediablemente a decir que tal ley y muchas leyes son contrarias a lo que él está proponiendo y que las va a tener que quitar. Pelagatos le preguntan al país, si ganara Moreno, ¿mandaría a él o mandaría a Correa? Bueno, yo creo que ese es un presupuesto no consentido. Yo personalmente creo que el correísmo va a ser derrotado de todas maneras. Y en ese sentido veo además una cuestión adicional a la que José decía. No solamente es la figura que presente Moreno, sino la figura que el correísmo le está imponiendo como compañero de fórmula. Es el otro vicepresidente, que sí ha reivindicado todas y cada una de las acciones de Correa. Entonces, lo que va a pasar, y estoy seguro con todo respeto, es que si ganara, en el caso no consentido de que ganara Moreno, el peso que tendría Glass, que es el correísta ortodoxo, sería enorme. Y entonces, ahí ya no es un problema de qué imagen presenta el candidato, sino qué imagen presenta el binomio, porque todo el mundo ve que posiblemente no le tienen tanta confianza a Lenín Moreno y por eso le ponen un seguro. Por eso no quieren poner una persona que de veras represente una ampliación de ese electorado. Ponen a un candidato incondicional de Correa. Si un incondicional de Correa es el heredero, yo creo que en la imagen pública va a quedar todavía más claro que esto no es una renovación del correísmo, sino una continuidad. Y es que los políticos y las personas que estamos dedicados a las ciencias sociales tenemos demasiadas elucubraciones alambicadas. Y yo creo que la gente común y corriente va a decir, bueno, aquí hay tres alternativas de cambiar el país para otros rumbos, los que sean, no son las mismas. Y hay una alternativa de continuar con lo mismo, porque resulta que ambos han sido vicepresidentes de Correa, pues. Ambos salen con el mismo color verde, ambos salen con la lista 35, con las mismas consignas. Es decir, yo no creo que Lenín Moreno... ¿Y ambos han tenido o han profesado los mismos defectos, por ponerlo en la parte negativa también? Yo personalmente creo que Lenín Moreno sí es genuinamente una personalidad distinta de la de Rafael Correa. Eso es evidente. Él ha tenido, cuando era vicepresidente, gestos de acercamiento con la gente, pero que eran absolutamente opacados por la política gubernamental, por la lógica en que Correa metió a la Alianza País y a su gobierno. Entonces, yo tengo la impresión de que va a producirse aquí un fenómeno que no solo se dio en Quito, se dio también en Cuenca. En Cuenca, un excelente candidato a la alcaldía perdió por su vinculación con Correa. Y entonces, y eso pasó en algunas otras ciudades. Entonces, yo personalmente insisto. Coideario tuyo. No, es hijo de un querido coideario mío que es Víctor Granda, pero él siempre tuvo una posición más bien distinta, ¿no? Y no era un socialista ortodoxo. Era una persona que colaboraba con los socialistas, pero él tenía un propio movimiento que lo mantiene, un movimiento local. Es, por cierto, una persona muy competente, ahora está dedicado a hacer su doctorado. Más bien, después de que perdió la alcaldía, pues él prefirió la vida académica, de lo cual me alegro mucho. Bueno, entonces aclaremos un asunto sobre esto. Yo lo que creo aquí es que las observaciones de José son muy, muy importantes, muy interesantes y además muy descarnadas. No es un pelagato de oposición que está desesperado por demostrar lo indemostrable, ¿no? Es un excelente observador político que está diciendo lo que fríamente ve de la realidad. No es un asunto de... Aquí no estamos, en este caso... No es un asunto de odiosidad. No, de antipatía. De antipatía. Porque, sino de objetividad. Es decir, cuando uno se mete de candidato,
no puede solamente explotar sus ventajas, su simpatía personal. Asume un pasado, el propio y el ajeno, y además asume los compromisos con su patrocinador. Entonces, por eso siempre hay que preguntar qué fuerzas están de qué candidatura. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que es también muy elocuente ver que precisamente ese correísmo tan cerrado, tan militante, se ha sobrepuesto a algunas fuerzas, incluso yo me entero aquí que los hermanos de Lenín Moreno están en otra línea, se han sobrepuesto a este intento real de apertura, y ahora vamos a ver eso también en las listas. Claro. En las listas yo sospecho que el correísmo lo que va a hacer no es poner a los mejores candidatos, a los que puedan llevar adelante el programa de Moreno. No, van a poner a sus más radicales figuras precisamente para protegerlas de eventuales enjuiciamientos penales incluso, o para mantenerlas vivas, precisamente para controlar a Moreno si es que ganara. Yo creo que eso no va a suceder. Entonces, también en las listas vamos a encontrar una misma realidad, una reproducción del correísmo duro que no va a ampliarse a otros sectores, como sucedió en Manabí, por ejemplo, cuando se compró la mitad del Partido Social Cristiano, el Movimiento País, ¿no es cierto? Sino que ahora van a recrudecer en sus figuras confiables, en sus figuras más comprometidas, y eso nos va a dar una candidatura no de apertura ni de diálogo, sino de reproducción del correísmo. Esa va a ser la forma en que va a ver la gente, no yo, porque a la larga yo ya decidí mi voto por el general Moncayo hace algún tiempo, pero la gente que va a tener que decidir no va a creer, a mi juicio, el discurso de renovación, de tolerancia, de apertura, de respeto, sino que va a seguir viendo el escenario que todos conocemos del correísmo y va a elegir si vota por eso o vota por una distinta alternativa. Yo creo que está clarísimo que la mayoría del país va a votar por una distinta. Ahora, tienes que explicarnos, periodista Hernández, ¿por qué entonces usted dice Moreno tendrá que hilar fino? Bueno, por lo que le estaba diciendo, y yo, perdón, que coincido absolutamente con Enrique en lo que acaba de formular, adscribo absolutamente, es decir, nosotros tenemos que ser diferentes porque hemos luchado por valores diferentes y hemos resistido justamente todos los embates de este gobierno basado en valores, lo cual no podría ser que si hay algún cambio en este país político, nosotros también diremos a los políticos que asuman el poder efectivamente el mismo discurso de Enrique, justicia, respeto a valores en los cuales nosotros creemos y basamos nuestro trabajo. El candidato perdedor de la presidenta que creo que llega hoy a Ecuador, el señor Scioli, tenía el mismo dilema, sostiene usted en una crónica de interpretación de últimos días. ¿Le puede explicar esto al público? Sí, aprovechando para decir justamente que, mire usted lo que está ocurriendo. Es decir, cuando van a presentar el binomio, van a condecorar a esta señora que es indecorosa, o sea, por decir lo menos sobre una señora, es decir, sobre una persona. Esa señora está acusada en Argentina de un montón de delitos, está siendo investigada y el gobierno del presidente Correa la va a condecorar cuando esta señora no ha podido explicar en Argentina cómo creció su fortuna, la de sus hijos, la de su hijo y la de su hija. Y es inverosímil que el gobierno ecuatoriano la piense condecorar a esta señora, que efectivamente, como decía usted, Gonzalo, esta señora era la tutora, si se quiere, del señor Scioli, que perdió justamente porque no logró nunca diferenciarse del tema del gobierno kirchnerista. Y yo creo que lo que me preguntó un poco ya lo respondí, Gonzalo, en el sentido de que Scioli propuso cambios, no fue creíble. Scioli dijo que muchas políticas iba a cambiar y cuando los opositores le dijeron esas políticas las votó tu gobierno, se quedaba en babia, a decir qué responde, qué dice. Scioli no logró, Gonzalo, con la campaña de miedo, que es la misma que está montando el presidente Correa, que no cree en valores, pero sí cree en generar miedo, ya está montando esto. Se resucita, Gonzalo, y aquí está Enrique, que es un historiador,
resucita el plan Cóndor para decir que lo que está ocurriendo ahorita en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, es el plan Cóndor. Es decir, un historiador del fuste, de la talla de Enrique, puede explicarnos terriblemente cuando el plan Cóndor fue montado efectivamente por Estados Unidos con Kissinger y hubo gente aquí que lo ejecutó, que lo ayudó a procesar. ¿Y esos quiénes fueron? Militares fascistas, gente que no tenía valores, se dice Videla, los Stroessner, en Chile y en Argentina. Pinochet. Y resulta que ahora el presidente pretende comparar a la gente que lo critica, a sus opositores. Entonces, estamos hablando que el general Moncayo se parece a los dictadores, a los dictadores de Argentina. Estamos diciendo José, que Guillermo Lasso, Cintia Viteri o cualquier otro ecuatoriano que está pretendiendo a la presidencia y está criticando este gobierno son gente parecida, asimilable a los dictadores de esa época, a los fascistas, a los sangrientos racistas de esa época. Estamos diciendo eso. El presidente no tiene sentido, no tiene decencia intelectual para poder hacer cipote comparación, pues. Pero el dilema que usted destaca es el siguiente. En Argentina, el señor Scioli no podía irse contra el andamiaje o el aparato de apoyo que contaba desde el lado de la gobernante y de los Kirchner y de todos los adulones y pícaros de su entorno administrativo y económico, porque eran toditos estos que están saliendo a conocimiento público. No perder el apoyo de este aparato, demostrar que uno es un militante, pase lo que pase, cueste lo que le cueste, un militante leal. No puede. Ese es el caso, usted lo dice eso porque ese va a ser el caso de Lenín Moreno. No, Lenín Moreno. Yo le pregunto. Claro, Lenín Moreno tiene esa disyuntiva porque va a tener el aparato. Enrique acaba de hablar del señor Glass como el ortodoxo correísta y el señor Glass no está solo, tiene un aparato, pues ellos tienen un aparato. Ese aparato que quiere la continuidad, evidentemente que no va a querer cambios porque lo que saben hacer es lo que han hecho y seguramente tienen muchos secretos que no quiere que llegue ahí un real fiscal para hacer la luz sobre la gestión que ha habido durante todos estos años. Entonces, evidentemente que Lenín Moreno va a tener, y la campaña de Lenín Moreno va a tener eso. Y Gonzalo, lo que está puesto sobre el tapete es que efectivamente Moreno no la tiene sencilla. Eso es lo que quiero decir. No la tiene fácil. Cuando no la tiene fácil y ojalá la oposición sea lo suficientemente inteligente para hacer propuestas, para hacer las preguntas debidas, para hacer que el candidato sea si es Lenín Moreno, tenga que hacer respuestas ante la opinión y no solamente retórica y no solamente mistificaciones, porque el país no está en este momento para eso, Gonzalo. Estamos ya en un periodo donde el país está perdiendo empleo, donde las cifras de la economía son graves, a pesar de que el señor presidente, otra vez subido en una nube, no se sabe desde dónde mira el presidente de la República sus propias cifras, vuelve a decir que la economía se está recuperando. ¿Y usted